buenas noches y bienvenidos a una nueva jornada al programa de Vive las Fallas. Ya saben, en Canal 7 Televalencia, que hoy vamos a hablar, pues no de fallas, porque vamos a hablar de la fiesta que va a tener lugar en la jornada de mañana. Estamos en la víspera de la festividad de San Vicente Mártir, pues una festividad que se desarrolla en la ciudad de Valencia, de cruces para adentro, y es una festividad que tan solo pues, podemos disfrutar los vecinos de los diferentes barrios y que convivimos en la ciudad de Valencia. Es una fiesta que, pues, bueno, sabemos que está, de su precedencia, que existe, porque pues, muchas empresas cierran, los colegios tienen vacaciones, pero que muchos valencianos desconocemos. No sabemos que se desarrolla, que se celebra año tras año en el centro histórico de la ciudad de Valencia. La verdad es que desde aquí pues queremos hacer un llamamiento, conocer esa fiesta en la jornada del día de hoy, conocer lo que va a suceder mañana y sobre todo pues bueno, invitar a todo el valenciano, a todo el pueblo valenciano a que disfrute de la misma, que mañana salga a la calle, que salga a disfrutar de los actos, a esa misa pues en la catedral de la ciudad de Valencia y por supuesto de todos esos actos que vamos a hablar enseguida pues con nuestros invitados del día de hoy. Y que nosotros mañana, pese a que es fiesta en la ciudad de Valencia, estaremos aquí, que tendremos programa como siempre a las 9:30 de la noche y allí sí que hablaremos de fallas, hablaremos de todo lo que es actualidad, de todas esas cosas que nos quedaron pendientes en la jornada de ayer y por supuesto también hablaremos de las cosas que vienen cara al fin de semana, porque por supuesto tenemos ya la exaltación de las falleras mayores de Valencia, donde nosotros, por supuesto, estaremos allí presente, como siempre lo hemos hecho. Esta casa, Canal 7 de Valencia, ha estado siempre pues, al lado de las fallas, al lado de las fiestas y sobre todo al lado de lo nuestro, en la televisión de Valencia. Y ahora, hablando ya de la festividad de San Vicente, tenemos con nosotros, como no, pues hablando de fiestas, a un fotógrafo que es especializado en esto, en las fiestas de Valencia. Y en este caso, Manolo Guayar, muy buenas noches. Buenas noches, José, buenas noches a la audiencia. Realmente San Vicente Mártir es el comienzo del cristianismo en Valencia, mártir del año 304, de ahí nace todo. Que si la pasada semana hablábamos de la festividad de San Antonio, San Antón, que se celebraba en la calle Sagunto y que se ha celebrado pues, en diferentes localidades de la provincia de Valencia, en este caso, en el mes de enero, juntito viene la festividad de San Vicente Mártir. Sí, efectivamente, la verdad es que es una... no paramos porque ten en cuenta que el día 14 fue San Juan de Ribera, el día 16 por la noche la hoguera, el día 17 la bendición de animales, que la verdad fue un auténtico espectáculo, pero teniendo en cuenta que había bendición, no solo era un paseo, ¿no? Era una romería animal, que digo yo, y creo que San Vicente Mártir, pues sí, es de cruces de término, pero realmente es el patrón de Valencia y algún sentido tiene que tener, ¿no? Una festividad que quizás, ahora nos enteraremos, quizás anteriormente tenía mayor protagonismo que ahora, que por el paso de los tiempos, por la idiosincrasia, por la evolución de la sociedad, ha ido quizás cogiendo menor protagonismo, pero que es muy importante la ciudad de Valencia, tiene mucha historia, por supuesto, y tiene mucho aún que contar, ¿no? Sí, bueno, para eso pues, he pensado que era interesante traer dos invitados que, bueno, primero presentaría al profesor José Francisco Ballester Olmos Yanguís, que es caballero jurado de San Vicente, realmente es en este momento el llotinent general dels Caballers Jurats del capítulo, y profesor universitario también, un experto en San Vicente Ferrer, pero hay una gran vinculación entre los caballeros jurados de San Vicente y San Vicente Mártir, luego lo veremos. Y también tenemos a Vicente Benlloch, que es de la Cofradía de la Cárcel, hay varias cofradías, él lo contará, de la Cofradía de la Cárcel de San Vicente, y también es clavario de la Cofradía de San Vicente Mártir de Benimamet, porque no solo está en Valencia capital. Muy buenas noches a los dos. Buenas noches. Porque, profesor, porque San Vicente Mártir, para toda esa gente que nos esté viendo en sus casas y no tenga todavía pues, en valor quién es San Vicente Mártir, ¿quién era San Vicente Mártir? San Vicente Mártir era un joven de 20 y tantos años que dio testimonio de su fe cristiana en tiempos romanos en Valencia. Es un joven mártir aragonés en Valencia. Y eso es un ejemplo para todos los católicos, pero además está muy relacionado con la historia de la cristiandad en Valencia y su nombre, su sacrificio y su memoria
están muy relacionadas con nuestra historia y con nuestro arte y con nuestros monumentos. Porque fue importante y por eso es el patrón, digamos, de Valencia, o por qué lo nombran, o por qué es... Bien, es importante desde que muere. Su devoción persiste durante la dominación árabe y es muy curioso saber que la cristiandad en Valencia, el cristianismo en Valencia siguió perviviendo durante la dominación árabe y la basílica en la cual estaba enterrado San Vicente Mártir siguió en pie, y cuando llega el rey don Jaime, el monasterio, la basílica donde estaba enterrado, seguía en pie y seguía el culto. Y el rey don Jaime, cuando entra en Valencia, atribuye el éxito a la mediación de San Vicente Mártir y le da mucho más protagonismo a aquella iglesia. Y a partir de entonces, Valencia lo asume como su patrón. Y en la actualidad, no sé si tenemos el cuerpo aquí en la ciudad, podemos disfrutar del mismo. No, realmente el cuerpo no lo tenemos, tenemos el brazo incorrupto que está en la giravolta de la catedral, donde es muy custodiado por el cabildo de la catedral y es la pieza más importante de su cuerpo. ¿Pero este es realmente el brazo, profesor? Porque mucha gente se lo pregunta. Efectivamente, efectivamente. Cuando desde Italia Pietro Zampieri en 1966, propietario de esa reliquia, ofrece a Valencia el traslado de la misma, el arzobispado lo tomó con muchas reservas, porque no estaba acreditado que aquella reliquia tuviera que ver con San Vicente Mártir. Todo el proceso lo llevó el capítulo de Caballero Jurado San Vicente Ferrer. Y ante esas sospechas de falta de autenticidad por parte del arzobispado, el capítulo de Caballeros Jurados le pidió a Pietro Zampieri que acreditara la autenticidad y se promovieron una serie de estudios en Italia, uno en la Facultad de Medicina, especialidad forense, y después mediante unos estudios radiológicos, y se concluyó que efectivamente ese brazo era de un chico de 25 a 30 años, de unos 72 de altura, muerto en el siglo IV por asadura. Por lo tanto, se asociaba todo y concordaba perfectamente con la figura y el tiempo de San Vicente Mártir. O sea, queremos decir que es real, o sea, el brazo de San Vicente... Está acreditado científicamente que corresponde a aquella figura. En estos momentos ya estamos viendo imágenes, mientras que el profesor nos hablaba de la autenticidad del brazo de San Vicente Mártir, imágenes de lo que van a tener lugar mañana por la mañana. Esas son imágenes del pasado año, imágenes donde vamos a poder disfrutar, por supuesto, también de la faena mayor de Valencia, en este caso de Begoña Jiménez Tarazona. Y eso tendrá lugar también mañana por la mañana, ¿no, Manolo? Sí, bueno, esto es el bautizo de San Vicente Ferrer. Hay que tener en cuenta que San Vicente Ferrer, llamado Vicente por el mártir, nace 22 de enero, es bautizado 23 de enero y va desde su casa, la casa natalicia, la del Pouet, y digamos se rememora justo el día de la fiesta, por no hacerlo un día laborable, y se recuerda cómo se hizo entonces este recorrido. Invito al profesor Ballester Olmos a hablar de los bultos, los conocidos bultos de San Vicente. Claro, San Vicente Ferrer nació en la calle del Mar y pertenecía a la demarcación de San Esteban. Y en San Esteban se hizo el bautizo y como el padre de San Vicente Ferrer, Guillén Ferrer, era un notario muy conocido en Valencia, pues existieron las autoridades valencianas. Bueno, pues esas autoridades valencianas son las que rememoran los bultos, que son unas figuras que recuerdan a aquellos personajes. Son figuras del siglo XVI. Bueno, eso hay que tener en cuenta que siguiendo el programa de mañana por la mañana, 10:30 misa de pontifical. En la Catedral de Valencia. La Catedral es una de las misas más importantes. Eso te decir, presidida por la máxima autoridad municipal, doña Rita Barberá,
y pues corporación municipal, tanto Sí. pues, gobernantes como oposición. Sí, aquí tengo que contar algo que, bueno, primero recordar que yo este 22 de enero cumpliré mi 10º año consecutivo cubriendo, investigando, interiorizando San Vicente Mártir, y justo antes del Evangelio, hay una fotografía maravillosa que yo descubrí. Estamos viendo imágenes de la ruta ecuménica, de la ruta vicentina que se puede hacer. Que eso tuvo lugar el pasado fin de semana. Sí, eso tuvo lugar el sábado por la mañana. Volveremos al tema de la misa. Bueno, hay una ruta ecuménica en la que participan, esto es la Roqueta, ortodoxos, católicos, cristianos de diferentes partes, ¿no? Porque San Vicente Mártir es anterior a la división de los cristianos. Entonces, este es el último momento donde está San Vicente en la cárcel. Este es donde fue apresado, donde estuvo encadenado en Santa Mónica, ¿vale? Entonces se hace un recorrido desde Santa Mónica por el centro y se va pasando. Esto es la capilla de San Valero. Tengamos en cuenta que San Vicente Mártir era diácono del obispo Valero, vienen de Huesca, Zaragoza, viene a Valencia, está preso y, como no renuncia a su fe, Daciano pues se mete con él aguanta, Daciano se enfada, quiere hacer un escarmiento en momentos de persecuciones y llega un momento en que él da la vida claramente, ¿no? Entonces, lo que decía es que después de la misa se hace la procesión antes de la bendición final, luego se termina la misa con la bendición una vez entrado la procesión y prácticamente en esos momentos está ya saliendo del Pouet la procesión con los carruajes camino del bautizo. O sea, prácticamente el comienzo se solapa, ¿no? Y lo que decía es que en el momento del Evangelio hay un rayo que entra por una capilla lateral, que está fotografiado, que es un rayo azul que prácticamente con el incienso del momento que se pone en el Evangelio, en el ambón, es una fotografía maravillosa. Ahora la veremos. Pero bueno, para un poco más o menos que los telespectadores digamos, aclaren, es decir, por un lado tenemos los actos que van a tener lugar mañana, que hemos visto algunos de ellos ya pues, con ese bautizo de San Vicente Ferrer, con la misa pontifical a las 10:30 de la mañana en la catedral de la ciudad, esa misa presidida también por la imagen de San Vicente Mártir, que luego pues, hace el recorrido habitual, calle de la Reina, calle del Mar, calle Avellanas, ¿no? Hasta volver otra vez hacia la misma catedral y hace parada en dos lugares muy importantes del martirio, uno de los cuales nos puede decir Vicente Benlloch porque es de la cofradía de la cárcel. Paran en la cárcel, donde luego por la tarde será una de las 4 misas de rito hispano-mozárabe. Cuéntanos, Vicente. La parada en la cárcel se está realizando con mucho fervor desde hace 15 años en que la cofradía empezó a custodiar y adornar en este día toda la cárcel con adornos, con reliquias. Entonces, prácticamente mucha gente de Valencia está conociendo esta cárcel en este día por el gran adorno que tiene sus calles colindantes y la parada que hace el arzobispo con la entrada de doña Rita Barberá y los gobernantes y los militares. ¿La cárcel que se encuentra situada? En la calle de la cárcel, que es al principio de la calle del Mar. O sea, estaría, por decirlo de alguna manera, detrás en la parte de detrás de donde está ahora Chocolates Valor. Y es una de las primeras paradas donde San Vicente gira cara a la cárcel. ¿Esta cárcel hablamos de qué época es? Estamos hablando de la época romana valenciana y en la cual se han determinado varios lugares vicentinos que guardan la memoria del paso de San Vicente. En Santa Mónica recordamos que estuvo maniatado antes de entrar en la ciudad y detrás de la catedral tenemos varios lugares donde nació el cristianismo gracias a que se ha certificado que San Vicente estuvo enterrado en estos sitios, sufrió martirio y cárcel en la cárcel de San Vicente. Otra de las cosas interesantes de San Vicente Mártir, que en el día de hoy vamos a conocerlo un poquito más de cerca. Mañana, ¿qué más cosas tenemos mañana? Bueno, también diría que esta tarde ha tenido lugar en la cripta arqueológica que está en la plaza
donde está el Museo de la Ciudad, en la Plaza del Arzobispo, una de las misas de rito hispano-mozárabe, igual que hay otra en la ermita de la Plaza de España. Estas misas son un poco especiales porque está ordenado de otra manera la liturgia. Entonces, la de la cripta arqueológica es en la que participa la gente de la Universidad Católica San Vicente Mártir, que es el nombre que le dio don Agustín, el arzobispo cardenal, ¿no? Entonces, para el día 22, día de la fiesta, por la tarde hay esta misa hispano-mozárabe en la cárcel y luego otra posterior en la Roqueta, en el monasterio de la Roqueta. El monasterio de la Roqueta es el final de la peregrinación ecuménica, que es donde está el sarcófago de San Vicente, bueno, una copia porque el original está en el Museo San Pío V. Y ahí se hace una oración al final, una oración por la paz también. Vamos a ver imágenes de lo que va a tener lugar mañana, desde la visión de Manolo Guayar. Mientras tanto, ¿cuántos sois en la cofradía, Vicente? En la cofradía somos actualmente unos 20-25 miembros, aunque Valencia está repleta de cofradías de San Vicente Mártir. Y todas ellas tienen una misión, que es guardar y perdurar la memoria de nuestro santo, ya que fue a partir del cual hay cristianos en Valencia certificado. Pues muchas cofradías guardan la cárcel, otras cofradías la festividad, la liturgia, se realizan misas mayores, como por ejemplo en Benimamet hay una misa mayor este día por el santo que también es patrón del pueblo, de Benimamet. Ahora vamos a seguir hablando, pero ahí estamos viendo imágenes también, Manolo, de los lugares donde está representado San Vicente en Valencia, que son muchos, ¿no? Sí, bueno, he dejado de contar que por la mañana, mañana por la mañana, hay una misa en la Roqueta con bendición de panes que se hace allí. O sea que hay actividad por la mañana y actividad por la tarde. Tenemos San Vicente Mártir enfrente con San Vicente Ferrer en el puente del Real. Tenemos a San Vicente Mártir con San Vicente Ferrer en diferentes azulejos y cerámicas. También en la Basílica de la Virgen, qué importante es la Virgen y los dos patronos. Yo creo que la iconografía y todo, bueno, tenemos en San Pío V imágenes, hemos visto así de pasada, un alabastro precioso que hay en el San Pío V también. Yo creo que hay mucho recorrido, se puede ver desde Santa Mónica diferentes lugares, se pasa en la ruta ecuménica por cerca de Santa Catalina y San Martín, que son iglesias de antes de la separación. O sea, quiero decir, es muy importante tener en cuenta que San Vicente Mártir tiene una gran referencia para San Vicente Ferrer, ¿verdad, profesor? Eso le pregunto yo, profesor, porque habrá gente que nos esté en estos momentos viendo y dirán, San Vicente Ferrer, San Vicente Mártir, ¿qué similitud tienen entre ellos? ¿Qué diferencia hay? San Vicente Mártir, joven martirizado en Valencia en el año 304. San Vicente Ferrer, dominico nacido en Valencia en 1350 y que muere en 1419. Por lo tanto, son 1100 años de diferencia. Uno, un mártir, diácono mártir, el otro, un dominico universal, predicador por toda Europa. Uno, patrón de la ciudad, y el otro... Patrón de la ciudad y del Regne de Valencia. ¿Y San Vicente Ferrer? Un momento. San Vicente Mártir, patrón de la ciudad. San Vicente Ferrer, patrón de la ciudad, de la archidiócesis y del reino. O sea, que es la diferencia, digamos, que hay entre uno y otro. Pero digamos que no podemos decir que ninguno... O sea, uno no es más importante que el otro. Es cuestión de tiempo. De tiempo. Sí que es verdad que San Vicente Ferrer tiene mucho más altares y la fiesta quizás es mayor y tiene a lo mejor mayor importancia social, y San Vicente Mártir no. Y anteriormente... Bueno, anteriormente la fiesta de San Vicente Mártir, patrón de la ciudad, era casi tan importante como la del Corpus. Bueno, había una fiesta tremenda en Valencia, el día de San Vicente Mártir, otra el día de San Jorge y otra el día del Corpus. Eran festes majors y profesor general. Y se iba hasta con la señera en la procesión de San Vicente Mártir. Se iba hasta la Roqueta. La procesión era larguísima. E iba el centenar de la Ploma custodiando la señera. Cuando iban
con ballestas y después con arcabuces, hacían alardes y disparaban sus arcabuces. Era una fiesta tremenda a la cual asistía toda Valencia. ¿Y por qué crees que ese cambio de tendencias? Bien, en Valencia hay que contar con que era un momento en que no estaba la Virgen de los Desamparados, y las devociones de Valencia han ido variando mucho, porque San Vicente Mártir tuvo su protagonismo tremendo, devocional. Después hubo una devoción tremenda al Cristo del Salvador, la devoción cristológica en Valencia medieval fue tremenda, y después la devoción mariológica fue en perjuicio de la devoción a los Cristos. Y la devoción a los Cristos fue a través de San Juan de Ribera, localizándose en determinadas parroquias y en el Marítimo. Entonces, la Virgen de los Desamparados, pues digamos, eclipsó en cierta medida otras devociones. Y ahí se ha quedado como una de las patronas de la ciudad, ¿no? Y bueno, pero sí que es verdad que no resta importancia, o no debería de restar importancia, pues a San Vicente Ferrer, a San Vicente Mártir, aunque es verdad que en los últimos años San Vicente Ferrer yo creo que es una fiesta que cada vez va cogiendo mayor auge. Efectivamente. A nivel con los altares vicentinos, con los milagros vicentinos, que al final es el futuro de la fiesta, porque los niños son el futuro. Efectivamente, y además, desde el punto de vista de la cultura valenciana, hay que tener en cuenta que tenemos un elemento en la fiesta vicentina que es singular en todo el mundo, que son els milagres. Y el capítulo de Caballeros Jurados ha confeccionado un estudio técnico sobre los milagros, que los identifican, estudian su naturaleza, y los ha elevado a la Consejería de Cultura y está en proceso de declararse bien de interés cultural, con lo cual tendríamos oficialmente algo que no tiene ninguna comunidad en el mundo. Para que vean la riqueza cultural, histórica que tenemos en la ciudad de Valencia y que, por desgracia, muchos valencianos desconocemos, ¿no, profesor? Efectivamente. Bueno, ¿lo querías decir? Sí, quería poner en valor cosas que mucha gente no conoce, y creo que Vicente Benlloch esto lo ha visitado en más de una ocasión. Museo San Pío V, Museo de la Ciudad y la cripta arqueológica de San Vicente, que es un lugar importantísimo para poder entender. Está en la plaza del Arzobispo, ahí justo delante del Palacio del Arzobispo está la cripta, hay un audiovisual, hay esta escultura que hemos visto, ahí se cuenta todo. Cuéntanos tu experiencia de la cripta y de estas pinturas, estas esculturas. Realmente visitar el Museo de la Almoina es importantísimo para localizar el lugar exacto donde estuvo enterrado San Vicente Mártir, y a partir de esa tumba se hizo toda la catedral medieval, y luego fue adquiriendo otro aspecto. En la cripta podemos, la verdad es un trabajo magnífico, podemos reconocer la figura histórica de San Vicente Mártir e incluso empezar a tener devoción por él, porque fue, como decía el profesor, un gran martirizado, un hombre que los romanos se ensañaron con él, porque él, al ser joven, pues imponía más su fe que San Valero, que era un poquito más mayor y ya estaba en sus últimos días. Entonces, en la cripta esta podemos ver en un audiovisual de gran riqueza arqueológica, histórica y sobre todo religiosa. San Vicente Mártir es descubierto por muchos en esta cripta. ¿En qué lugares, Vicente, podemos encontrar, en qué lugares actuales, para que la gente se ubique, podemos encontrar origen de San Vicente Mártir? ¿En la cárcel, hemos dicho? Bueno, yo iría mucho más allá. El origen de San Vicente Mártir es en Huesca, donde nació. Al venir a ser martirizado a Valencia, su primer encuentro es en Santa Mónica, donde hay un pilar que recuerda que fue maniatado para pasar una noche antes de entrar a la ciudad. En la Almoina encontramos su tumba. En la cripta, bajo, tenemos los restos arqueológicos de la primitiva iglesia, y arriba hay un socarrat, copia del que había hecho Descalç, el cual fue regalado hace unos años cuando se conmemoró el 1750 aniversario de la muerte de San Vicente, y que se puede disfrutar este día que se abren las puertas de la cripta en la plaza a nivel de la catedral. Luego tenemos la cárcel de San Vicente, que está en la calle del Mar. Seguimos por toda la calle San Vicente Mártir, es una vía
totalmente religiosa, es una vía de martirio. Fue llevado casi medio muerto desde la Plaza de la Reina por todo San Vicente hasta la Roqueta. En la Roqueta fue arrojado porque aquello era el muladar, el basurero de la capital. Allí fue arrojado y ante la gran afluencia de gente que rogaba por él, unos animales parece ser que defendieron su cuerpo y se convirtió en incorrupto. Y de aquí ya fue lanzado al mar con la Roqueta para que fuera hundido en las aguas. Pues estos han sido los lugares que fueron transcurridos por San Vicente Ferrer. Nos marchamos ya porque no tenemos tiempo, pero yo quería decir, profesor, es decir, hemos hablado de la diferencia entre San Vicente Ferrer y San Vicente Mártir, no tienen nada que ver, aunque son los dos patrones de la ciudad. Pero ¿por qué los caballos van mañana en la procesión delante? Los caballos de San Vicente Ferrer. Los caballeros jurados de San Vicente Ferrer tenemos un privilegio de precedencia, de situación en el pontifical, en la catedral y después en la procesión. Y ese privilegio nos lo otorgó el capítulo al ser los que conseguimos, por nuestra mediación se consiguió, que el brazo de San Vicente Mártir viniera a Valencia y quedara expuesto a la veneración en la catedral. O sea que mañana serán ustedes, si vais, podréis ver al señor profesor Ballester Olmos, de los primeros en esa procesión, ¿no? Efectivamente. Pues bueno, yo solo creo que queda invitar a todo el valenciano, a todo el pueblo valenciano, a todo el pueblo de Valencia y sobre todo a todos aquellos que nos estén viendo en diferentes lugares de la provincia que se acerquen a Valencia a disfrutar de la festividad de San Vicente Mártir. Manolo, nos marchamos rápido. Solamente un pequeño detalle, cuando llegamos hacia la Roqueta tenemos que ir en la Plaza de España a la ermita, que queda en el otro lado, ¿vale? No en la parte de donde está el colegio y la parroquia, que es donde está donde se tiró el cuerpo, y luego cruzar al monasterio, que es donde está al final esta última escultura, que estaría el sepulcro. Bueno, tanto el Ayuntamiento del Museo de la Ciudad nos hace llegar un libro de estampas de la fiesta, y los Caballeros Jurados de San Vicente Ferrer editan todos los años, y este librito está con una estampita en la catedral, en los bancos al llegar. He traído uno que se titula En la fiesta de San Vicente Mártir, invitación a renovar el testimonio del servicio en Cristo, del canónigo Díaz Rodelas. Todo esto es para los archivos del programa, para que tengamos un poco más, tengamos en cuenta pues, que San Vicente Mártir es el comienzo, es un referente para San Vicente Ferrer, y que es el patrón de Valencia, y por algo hay que celebrarlo. Pues muchísimas gracias. Nosotros aquí nos quedamos con muchísimo cariño y sobre todo pues nos marchamos ya porque no tenemos tiempo. Nos marchamos con la agenda de los actos que van a tener lugar mañana, insisto, día de la festividad de San Vicente Mártir en la ciudad de Valencia. Quédense bien, apunten bien los actos y sobre todo pues bueno, esto es lo que tiene la televisión, ¿no? Que no tienes tiempo para más, para conocer un poquito más pues a este gran personaje que en su día, pues hace muchísimos años, fue martirizado y tiene mucho que contar. Sobre todo, muchísimas gracias, Vicente, muchísimas gracias, buenas noches por estar con nosotros. Muchísimas gracias, profesor. Te espero en otra ocasión para hablar de San Vicente Ferrer y hablar sobre el trabajo de los caballeros. Y Manolo, como siempre, muchas gracias. Nosotros, ahora sí, nos quedamos con la agenda y nos vemos mañana, porque mañana, aunque es fiesta, nosotros estaremos aquí, como siempre, para hablar de fallas. La Llar del Fil patrocina la agenda fallera y festiva de los próximos días. La agenda de este fin de semana viene cargada de acontecimientos compartidos entre la fiesta de San Antón y las fallas. Y es que en tan solo unos minutos en la calle Sagunto tendrá lugar la crema de la foguera de San Antón. Mañana, a partir de las 12, tendrá lugar la tradicional bendición de los animales. Al acto asistirán las falleras mayores de Valencia y cientos de fieles que hasta allí se acercan cada año a bendecir sus mascotas. Todos aquellos que no tengan la ocasión de hacerlo podrán acudir al Camino de Vera el próximo domingo, porque allí también se celebra esta festividad, al igual que en un montón de localidades de las diferentes comarcas de nuestra provincia.
Pero las fallas también son protagonistas del fin de semana. Hasta 3 fallas de sección especial exaltan a sus falleras mayores. Mañana será el turno de la falla Convento Jerusalén y el sábado de la falla Exposición Micer Mascó. Ambas proclaman sus falleras mayores en el Alameda Palace. Y el sábado, la falla Nou Campanar también exalta a sus máximas representantes para las fallas 2014. En la jornada del domingo, la agrupación de fallas de Cruz Cubierta disfrutará de una magnífica actividad fotográfica con Vive las Fallas en el puerto Albufera de Catarroja. Estas son algunas de las actividades que van a tener en los próximos días. Ya saben que toda la información la pueden obtener a tan solo un clic en vivelasfallas.es.